Vamos a hablar de uno de los grupos de fármacos más recetados en todo el mundo, las benzodiazepinas. Millones de personas las usan para encontrar un momento de calma. Pero claro, detrás de esa aparente tranquilidad se esconde una toxicología muy compleja y a veces letal. Y aquí, claro, surge la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo que está diseñado precisamente para calmar la ansiedad o para ayudarnos a dormir pueda acabar provocando una situación de caos absoluto y de peligro? Pues en este análisis vamos a intentar desentrañar esa paradoja. Para meternos en materia y entender el riesgo, lo primero es saber de qué estamos hablando. O sea, ¿qué son exactamente las benzodiazepinas y por qué se han convertido en una herramienta tan habitual en la medicina moderna? Es que su versatilidad es realmente asombrosa. Tienen la capacidad de deprimir el sistema nervioso central y eso las hace útiles para un montón de cosas, para la ansiedad, para el insomnio, para las convulsiones e incluso como relajantes musculares. Son, básicamente, uno de los interruptores de calma más eficaces que tenemos en farmacología. Pero a ver, ¿cómo consiguen exactamente ese efecto? Pues mirad, la clave está en una analogía que es perfecta. Pensemos en las benzodiazepinas como si fueran literalmente el pedal de freno del cerebro. Vamos a ver cómo pisan ese pedal a nivel de las neuronas. A ver, nuestro cerebro tiene un neurotransmisor que es el principal encargado de inhibir, de frenar la actividad. Se llama GABA. Las benzodiazepinas no actúan por su cuenta. Lo que hacen es potenciarlo. Se pegan al receptor de GABA y consiguen que funcione de una forma mucho más eficiente. Esto hace que entren más iones de cloruro que tienen carga negativa dentro de la neurona. Y al volverse más negativa, la neurona se hiperpolariza y es mucho más difícil que se active. O sea, es literalmente pisar a fondo el freno de la actividad neuronal. Y aquí es donde vemos una diferencia que es vital y que explica por qué se consideran más seguras que sus predecesores, los barbitúricos. Las benzodiazepinas necesitan que el GABA natural del cuerpo esté ahí para poder funcionar. Ellas solo amplifican su efecto. Los barbitúricos, en cambio, podían abrir ese canal de cloruro a la fuerza por sí mismos. Esto crea lo que llamamos un techo terapéutico para las benzos. Llega un punto en que, por muchas más que se tomen, no pueden deprimir más el sistema. Ojo, al menos no cuando se toman solas. Claro, hemos hablado de este techo de seguridad, pero es justo aquí donde la cosa se complica. Porque esa calma puede, y de hecho lo hace, transformarse en un coma. Vamos a ver qué pasa exactamente durante una sobredosis aguda. Y la progresión es alarmantemente rápida. Fijaos, en apenas 15 o 30 minutos ya empiezan los primeros signos: somnolencia, dificultad para hablar, torpeza. Pero es que en cosa de una hora la situación puede escalar a un coma superficial y en los casos más graves se llega al coma profundo y, lo que es más peligroso, a la depresión respiratoria. Pero aquí viene un dato que es de verdad fundamental. En una sobredosis pura, es decir, solo de benzodiazepinas, la muerte no suele venir por la parada respiratoria directa, gracias a ese techo terapéutico del que hablábamos. El verdadero asesino en estos casos es la broncoaspiración. El cuerpo pierde el reflejo de la tos y si hay un vómito, el contenido del estómago puede irse a los pulmones, provocando una lesión que a menudo es mortal. Hasta ahora, todo esto ha sido hablando de las benzos en solitario. Pero seamos sinceros, en la vida real eso casi nunca pasa. El peligro mortal, el de verdad, aparece cuando entran en juego otros actores. Y el cómplice número uno, el más común y el más peligroso, es el alcohol. La razón, muy sencilla. El alcohol también actúa sobre los mismos receptores GABA. Cuando se combinan, sus efectos no se suman, no, se multiplican. Juntos, revientan por completo ese techo de seguridad y la depresión respiratoria grave pasa de ser una posibilidad a ser un riesgo muy, muy real e inmediato. Y luego tenemos otro escenario que es, peligrosísimo. La combinación con estimulantes, sobre todo con la cocaína. Mucha gente usa las benzos para contrarrestar esa euforia y ansiedad del estimulante, para bajar, como se suele decir. Pero esta práctica es, literalmente, una trampa mortal. Vamos a analizar esta trampa paso a paso. Primero, la cocaína lo acelera todo. Para contrarrestar eso, la persona toma una benzodiazepina. ¿Cuál es el problema? Que el efecto sedante enmascara las señales de alarma del cuerpo, como la taquicardia o la ansiedad extrema. Sin esas señales, es muy fácil seguir consumiendo cocaína y pasarse de la dosis letal. Pero lo peor viene después. La cocaína tiene un efecto corto. Cuando su estímulo se va, el efecto depresor de la benzo sigue ahí, a tope, y puede provocar una parada respiratoria tardía justo cuando parecía que el peligro ya había pasado. Y por si fuera poco, si a esa mezcla de cocaína y benzos le añadimos alcohol, la situación se vuelve, es una bomba de relojería. El hígado crea un compuesto nuevo, el cocaetileno, que es extremadamente tóxico para el corazón. El riesgo de muerte súbita se dispara. Atención, hasta 20 veces. Vale. Llegados a este punto, la pregunta es lógica. Si alguien llega a urgencias con una sobredosis así,
¿No hay nada que hacer? ¿No hay un antídoto? Y la respuesta es sí, lo hay. Pero su uso es una de las mayores paradojas de la toxicología moderna. El antídoto se llama flumacenil y su mecanismo es muy simple, es un bloqueador. Llega al receptor, echa la benzodiazepina de ahí y listo. Revierte los efectos sedantes casi al instante. Suena magia, ¿verdad? Pero a ver, si es tan efectivo, ¿por qué no es la cura milagrosa? ¿Por qué los médicos muchas veces prefieren simplemente dar soporte y esperar? ¿Por qué no se usa siempre? Pues la razón es que administrar flumacenil puede ser increíblemente peligroso. Está absolutamente contraindicado en varias situaciones, pero la principal, la que nos ocupa, es cuando hay una coingesta de fármacos que provocan convulsiones, con la cocaína a la cabeza de la lista. Tampoco se puede usar en consumidores crónicos, porque podría provocarles un síndrome de abstinencia tan brutal que podría ser letal. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra analogía del coche. Si la benzodiazepinas es el freno y la cocaína es el acelerador atascado a fondo, administrar flumacenil es como arrancar de cuajo el pedal del freno del coche en marcha. De repente, no hay nada que contenga esa sobreestimulación brutal. El resultado puede ser un estado de convulsiones imparable y arritmias cardíacas mortales. Es decir, intentando salvar al paciente de la sobredosis, se le puede provocar la muerte por otra vía. Al final, la historia de las benzodiazepinas y su antídoto nos deja una lección muy potente sobre lo increíblemente compleja que es la red de interacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Nos obliga a pensar no solo en lo que hace una sustancia por sí sola, sino en todo el delicado equilibrio que puede destrozar. Un equilibrio que, como hemos visto, se vuelve mortalmente frágil cuando se mezclan las cartas en la ecuación.